¿Cuáles son las principales propuestas de Abelardo de la Espriella? ¿Qué plantea para volverse presidente de Colombia? En este video analizaremos sus principales propuestas, poniendo especial atención a la economía. Pero antes es necesario hacer un breve repaso de su vida y su trayectoria. Abelardo de la Espriella nació el 31 de julio de 1978. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y después creó la empresa de la Espriella Lawyers Enterprise, su firma de abogados, con la que ganó notoriedad por varios casos de alto perfil. Algunos de sus clientes han sido David Murcia Guzmán, responsable del esquema piramidal y lavado de dinero de DMG, Natalia París y Silvestre Dangond, Natalia Ponce León, víctima de un ataque con ácido, la familia de Rosalvía Celi, víctima de feminicidio, Diep Malouf, Rocío Arias, Eleanor Pineda y Jorge Caballero, condenados por parapolítica, Jorge Pretelt, condenado por corrupción, y otros políticos como Dili Francisca Toro, Álvaro Uribe y el empresario Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. En el 2004 creó la Fundación FIPAS, la cual, en el contexto de las negociaciones entre el gobierno y las AUC, tenía como objetivo promover iniciativas relacionadas con el proceso de paz y la reincorporación de los desmovilizados. Sin embargo, se volvió polémica porque fue acusada de ser un instrumento de influencia política de los paras. Abelardo fue investigado por esto, pero la investigación avanzó y se archivó. En los últimos años ha aumentado sus participaciones en el debate público mediante las redes sociales y los medios de comunicación, volviéndose un comentarista frecuente sobre temas jurídicos y políticos y ganando fama de abogado polémico y conservador. También tiene las nacionalidades italiana y estadounidense, donde ha tenido actividades empresariales, sobre todo en Florida. Entonces, ¿cuál es el programa de gobierno de Abelardo? Una infografía de 3 páginas. A ver, una infografía de 3 páginas grandes, pero siguen siendo relativamente pocas, más aún cuando las comparamos con los programas de gobierno de los otros candidatos. Por poner ejemplo, el programa de gobierno de Federico Gutiérrez en el 2022 tenía unas 113 páginas. De todas formas, cabe señalar que muchos de estos programas se alargan de forma artificial debido a que poseen una recopilación de los discursos de los candidatos. En ese sentido, Abelardo va directo al grano y resume todas sus propuestas en un documento que cualquier ciudadano puede leer fácilmente. Aún así, claramente son pocas, más aún considerando que quiere gobernar un país como Colombia, en concreto el 26º más poblado del mundo y el 25º más extenso. Pero bueno, aún así, no todas sus propuestas están en su programa principal, y algunas las ha mencionado en otros espacios. La silla vacía las ha recopilado prácticamente todas en un artículo que usaremos como base para este video, y que ya usamos en un video anterior. Empecemos con economía. En primer lugar, declarar la emergencia económica. La emergencia económica es un mecanismo extraordinario regulado por el artículo 215 de la Constitución y que permite al gobierno tomar medidas drásticas mediante decretos con fuerza de ley para hacer frente a crisis graves o calamidades públicas. ¿Y por qué quiere Abelardo declarar la emergencia económica? Pues para hacer esto: una reforma integral del Estado, para volverlo más eficiente, reducir el Estado un 40%, realizar un saneamiento fiscal de choque, mantener el déficit fiscal entre un 2 y un 3% del PIB, eliminar ministerios inútiles y burocracia clientelista, y derivado de lo anterior, reorganizar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En resumen, pasar la motosierra. ¿Puede Abelardo hacer todo esto? La respuesta es: depende. Muchas de estas medidas podría pasarlas por decreto, pero luego hay otras para las cuales necesitaría al Congreso. Y por eso quiere declarar la emergencia económica, para no tener que esperar al Congreso. La justificación de Abelardo es que la situación fiscal y administrativa de Colombia es crítica y requiere acciones rápidas. Y aunque esto último es cierto, la emergencia económica está pensada para situaciones excepcionales, por lo que usarla para realizar reformas, por más positivas que puedan ser, podría terminar siendo inconstitucional. Por su parte, la reducción del Estado en un 40% ha sido mal interpretada. No se refiere a que Abelardo vaya a bajar el gasto público en un 40%. Obviamente eso sería un desastre para la demanda agregada,
y solo se podría justificar en caso de que estuviéramos financiando el gasto con la emisión monetaria. Lo que propone Abelardo es reducir la burocracia, reducir las entidades y los ministerios. Según los cálculos de Abelardo, esto representaría un ahorro de unos 25 billones de pesos. Aún así, la cifra de 40% podría considerarse arbitraria, y no está muy claro cómo se ha determinado qué ministerios son inútiles y por qué, ni tampoco qué entidades absorberían las funciones de los ministerios eliminados, ni si serían capaces de cumplir dichas funciones con la misma eficacia. Continuando con sus propuestas, Abelardo quiere que Colombia reciba inversión extranjera masiva, y para esto buscará blindar la protección jurídica de los inversores y crear zonas económicas especiales. Una zona económica especial es una zona donde se aplican exenciones y beneficios a las empresas que se instalen allí, permitiéndoles mayor libertad económica, menores impuestos, etc. Las zonas económicas especiales han demostrado tener éxito en países como China, siendo Shenzhen un excelente ejemplo del potencial de las zonas económicas especiales. Sin embargo, también hay países como Honduras que las han implementado y que no han funcionado debido a que eran inconstitucionales y a que muchas personas protestaron por temas de soberanía. Para evitar este escenario, Abelardo debería pasar esta propuesta al Congreso y diseñarla de la mejor forma posible para asegurar su éxito. En cuanto al mercado laboral, Abelardo desea impulsar el empleo en vivienda, infraestructura y agroindustria, promover una mayor flexibilidad laboral para facilitar la contratación y reducir los incentivos de la informalidad, dar incentivos tributarios para la contratación de mujeres y del primer empleo juvenil, e incentivos al empleo formal en general. En general, estas propuestas podrían ser positivas. Sin embargo, la flexibilidad laboral puede tener efectos mixtos. Por un lado, muchos países desarrollados y que están teniendo un gran crecimiento en los últimos años se caracterizan por tener una gran flexibilidad laboral. Sin embargo, el éxito de esta política puede ser a costa de los derechos de los trabajadores, por lo que Abelardo tendrá que tener mucho cuidado, ya que si esta política no tiene éxito en reducir el desempleo, podría generar un gran malestar en general. En temas de política fiscal, Abelardo propone una simplificación fiscal sin subir impuestos, crear un centro integrado de información y análisis contra el contrabando y el comercio ilícito, eliminación de exenciones tributarias, pero al mismo tiempo dar exenciones tributarias y créditos al 0% para la innovación y eliminar impuestos como el 4 por mil. Como podemos ver, hay algunas contradicciones. Por un lado, dice que no quiere subir impuestos, lo cual está bien, pero por el otro, dice que quiere eliminar exenciones tributarias, lo cual al final termina siendo una subida impositiva. Parece ser que lo que él quiere hacer es reorganizar las exenciones, eliminar algunas que él considera problemáticas y crear otras que vayan a ser más positivas para el país en general. Por su parte, la eliminación del 4 por mil suena fantástica. Este impuesto, creado en 1998 de forma temporal, no solo no fue temporal, sino que lo subieron. El problema es que con este impuesto se recaudan unos 2 billones de pesos, por lo que si Abelardo no reduce el gasto público y el déficit antes de eliminarlo, podría terminar empeorando el déficit. En resumen, ser un Estado eficiente que baja impuestos y prioriza gasto productivo. El problema es que Abelardo necesita la emergencia económica para decretar estas reformas en el menor tiempo posible. ¿Y cuáles son sus objetivos con todo esto? Pues, según Abelardo, conseguir un crecimiento explosivo del 5%, similar a países como Corea del Sur y Singapur. Empleo masivo, en concreto, generar 3 millones de empleos en 4 años, reducir el desempleo a menos del 6%, reducir el desempleo juvenil a menos del 10%, reducir la informalidad laboral en 40%, impulsar empleo en turismo, alcanzar 5 millones de visitantes mediante la apertura de nuevas regiones al turismo y mantener la inflación controlada entre un 3 y un 4%. Evidentemente, es muy ambicioso. Básicamente, quiere imitar el éxito de los tigres asiáticos. Personalmente, esto sería música para mis oídos. Sin embargo, el plan no es lo suficientemente detallado para confiar por completo en él. Y lo más probable es que muchas de estas cifras hayan sido exageradas por temas de campaña. Y como vamos a ver a lo largo del video, esto es una constante en todo su programa. Es muy populista. Promete arreglar el país o dejar las bases para arreglar el país en solo 4 años.
por lo que un hipotético gobierno de Abelardo solo podría ser o un rotundo éxito o un rotundo fracaso. Otras propuestas económicas más enfocadas en el campo son las siguientes: compra directa a cosecha de campesinos, créditos agropecuarios a largo plazo con garantías y alivios, fortalecimiento de la agricultura familiar y la bioeconomía, garantizar un blindaje jurídico para la propiedad rural, una sustitución productiva en territorios cocaleros y uso de tecnología y datos para la planificación agrícola. En resumen, apoyar directamente al campesinado y modernizar tecnológicamente al campo. También quiere despolitizar el salario mínimo y que sea el Banco de la República el que calcule sus incrementos. Esta sería una muy buena idea, ya que de esta forma no se podría usar como herramienta política, ni se incrementaría de forma exagerada, ni se incrementaría de forma minúscula. Corregir el deterioro de Ecopetrol, aprovechar los recursos naturales, volviendo al subsuelo el motor de la transformación nacional, fortalecer el sistema de regalías para que las regiones productoras se beneficien directamente y hacer fracking con pilotos. Esto último lo desarrollaré más adelante. Y por último, garantizar un crédito hipotecario al 2% a 30 años para nuevos propietarios. Evidentemente, esto facilitaría la adquisición de nueva vivienda. Sin embargo, solo se podrá hacer o mediante un subsidio o obligando a los bancos a bajar sus tasas de interés, lo cual podría quebrarlos. Mientras el Banco de la República mantenga sus tasas elevadas, los bancos comerciales no podrán bajar sus tasas de interés. Continuamos con educación. En primer lugar, cero adoctrinamiento. Es decir, que la izquierda deje de adoctrinar a los jóvenes en las escuelas y universidades. Y además, que se dejen de mostrar contenidos que él considera inapropiados a los más jóvenes. En principio, podría ser una buena propuesta. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿significa esto que a partir de ahora no habrá adoctrinamiento? ¿O significa que a partir de ahora será Abelardo el que adoctrine? Esta es una propuesta esencialmente política. Claramente no resolverá los problemas estructurales de la educación. Para eso, Abelardo propone implementar la evaluación docente y hacer énfasis en el mérito docente, crear becas con retorno, es decir, financiar estudios superiores con el compromiso de que el estudiante trabaje en el país durante un tiempo para prevenir la fuga de cerebros, también recuperar el ICETEX, que otorga préstamos a estudiantes para pagar sus estudios en universidades privadas, una actualización tecnológica del sistema en general, que implica fortalecer la educación dual y virtual, dar incentivos académicos para niñas y adolescentes en STEM, y un plan de infraestructura para restaurar colegios en malas condiciones y construir nuevos en zonas vulnerables. En resumen, modernizar el sistema y aumentar la cobertura. También crear un Fondo Nacional de Cultura y Deporte, crear incentivos para que los privados inviertan en educación pública y programas de ciclo corto en bilingüismo y economía del cuidado. En general, son muy buenas propuestas. El único desafío es ejecutarlas, ya que muchas requieren mayor gasto público. Así que Abelardo tendría que realizar su ajuste presupuestario antes de implementarlas. Ahora hablemos de salud. Debido a la crisis en la que se encuentra el sistema de salud, Abelardo quiere un plan de salvamento de 90 días para el sistema de salud, que incluye un plan de reestructuración de las EPS intervenidas y una auditoría técnica y liquidación de las EPS incumplidas. Es decir, si una EPS no ha manejado bien la plata, déjala quebrar. Esta propuesta es muy buena, ya que cuando el Estado rescata a una EPS o a cualquier empresa en general, sin que haya una justificación válida, se crean incentivos perversos. Si una empresa maneja mal la plata y el Estado la rescata, se crea la ilusión de que no hay consecuencias ante los errores de las empresas. Tomemos como ejemplo la crisis del 2008. Los bancos quebraron el sistema financiero mundial, millones de personas cayeron en la pobreza, y al final no solo no tuvieron que pagar por sus errores, sino que los recompensaron con un millonario rescate. Esto arruina los mecanismos del mercado, ya que las empresas, en lugar de dar la mejor atención posible, los mejores productos posibles y en general la mejor administración posible, como saben que no habrá quiebra, pues les da igual. El único problema de esta propuesta es que dejar quebrar a muchas CPS podría aumentar la concentración del mercado si no se crean nuevas CPS para reemplazar a las anteriores. Continuando con las propuestas, Abelardo quiere redireccionar 10 billones de pesos para estabilizar el sistema. Es decir, pagarle a los hospitales, pagar los salarios atrasados, comprar medicamentos, retomar tratamientos especiales, cirugías, etc.
También revisaría el cálculo de la UPC, la plata que el Estado le gira a las EPS por cada paciente. ¿De dónde saldría la plata? Pues gran parte saldría de los presupuestos de los equipos básicos de Petro, los que llevan profesional médico a las casas en regiones apartadas. También buscaría fortalecer la INVIMA, la ADRES, la IETS y la Supersalud. La idea general es un fortalecimiento institucional y de la infraestructura mediante alianzas público-privadas. Pasemos a la seguridad, una de sus prioridades de campaña. En primer lugar, Abelardo propone un plan de choque de 90 días para recuperar el control del territorio nacional y darle seguridad al campo. Suena fantástico, pero a no ser que Abelardo sea el nuevo Napoleón, no me imagino cómo lo logrará en solo 90 días. También le exigirá a las Fuerzas Armadas victorias concretas sobre 10 blancos de alto valor. El problema, esto es muy ambiguo. ¿A qué se refiere con victorias? ¿Capturar o eliminar cabecillas? ¿Recuperar municipios? Quizás sea una mezcla de eso y más, pero obviamente esto le ha traído un déjà vu a muchas personas debido a las políticas de la seguridad democrática durante el uribismo, donde el Estado le pagaba a los militares por entregar cuerpos de guerrilleros, lo cual causó un repunte significativo de los falsos positivos. En principio, Abelardo no propone eso. Sin embargo, exigirle cuotas a los militares puede generar incentivos igual de perversos. También propone construir 10 megacárceles de máxima seguridad en territorios apartados, fumigación aérea de cultivos ilícitos, aunque sin glifosato, paz romana para combatir el crimen, es decir, paz basada en la imposición de la ley en la mano dura, mejorar la tecnología del ejército con drones e inteligencia artificial, e implementar el Plan Colombia 2.0. Esta última implica que el gobierno de Estados Unidos apoye a Abelardo en su lucha contra el narcotráfico. En principio, podría ayudarle a cumplir sus promesas. Sin embargo, también podría volvernos dependientes de Estados Unidos. El objetivo final de todo esto es reducir la violencia en un 50% y convertir a Colombia en un destino de clase mundial post-seguridad. Por obvias razones, no va a negociar con los grupos armados. Y en este aspecto surgió una polémica debido a una supuesta contradicción de Abelardo. Y es que la candidata del uribismo, Paloma Valencia, afirmó que Abelardo apoyó el proceso de paz del 2016. Y sus defensores revivieron un video donde Abelardo afirmaba que apoyaba un proceso de paz. Pero esto es engañoso. La silla vacía encontró que Abelardo sí apoyaba una negociación con las FARC. Sin embargo, al mismo tiempo, lanzaba varias críticas al proceso de paz de Juan Manuel Santos. Y el video, donde supuestamente llama a votar por el sí, está recortado. Abelardo empieza diciendo que apoya el proceso de paz y que prefiere las guerrillas en el Congreso que en la selva, pero automáticamente después lanza varias críticas al gobierno Santos y al proceso de paz en general. Para completar, unos días después de que se publicara el famoso video, Abelardo publicó una columna donde afirmaba que decidió votar por el no. En cuanto a política interna, Abelardo, al igual que Cepeda, habla de una lucha total contra la violencia contra la mujer. Para esto, crearía un Consejo de Seguridad contra la violencia contra las mujeres y buscaría garantizar su autonomía económica mediante fondos y rutas productivas. Aquí podemos hablar de dos polémicas suyas relacionadas con presunto machismo. En primer lugar, la pelea que tuvo con la periodista María Lucía Hernández en Noticias Caracol. Muchos internautas lo acusaron de machismo por tratarla de ignorante. Ahora bien, maleducado o no, no es muy diferente de la forma en la que Abelardo trata a todos los periodistas en general. De hecho, me atrevería a decir que con Malú fue muy generoso. Creo que esta es una de sus polémicas más rebuscadas. Sin embargo, existe otra polémica que no fue nada rebuscada. El incidente de la foto. Mira, te voy a decir, Ajá. a ver, ¿dónde es que está la vaina? Para que tú veas, A con ver, esa foto no me sé. gané, y esa foto la podemos publicar, porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. ¿Qué pasa? Ah, va a buscar una foto donde... Aquí, miren, estoy mal de culo, pero miren esta foto. A ver. Venga, ¿Qué ves, pásame ¿qué el ves pantallazo. aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? A ver, Ven, a ver. acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra ahí? Acércala, acércala, hazle zoom. Aquí está. Como en sudadera. No, sudadera no. Bueno, Abelardo de la Espriella jamás. tomándose un traguito. No Dice- sé si ahí nuestra audiencia. No, Sí. mi amor, pero ¿qué más ves? No seas Gracias, tímida. Nariño. No- Muestra, No sé. a ver qué vemos nosotros.
¡Oh! Porque si Pues sí, porque que las ¡Qué mujeres dominaran. periodicazo! Vea, hagan aquí zoom. Un zoom. Hagan aquí acercamiento, Julito, y le vamos a mostrar lo que quiere Abelardo que nuestra periodista vea. Básicamente, Abelardo le presumió a una periodista haberse ganado al electorado femenino gracias al tamaño de su pene. Y para demostrarlo, le mostró una foto suya donde se evidencia el tamaño de su trompeta. En el mejor de los casos, un maleducado. En el peor, un machista. Eso sí, Abelardo se disculpó apenas estalló la polémica. Ahora bien, ¿se disculpó porque es un caballero que reconoce sus errores? ¿O porque no quiere perder votos? Para combatir la corrupción, propone crear una ley de ética pública, crear un bloque presidencial de lucha contra la corrupción, auditorías implacables, cero tolerancia contra la corrupción en el gasto público, recuperar bienes por corrupción y crear un nuevo estatuto de contratación para reorganizar el sistema de contratación pública. Obviamente, si las cumple, sería muy positivo. El problema es que todos los candidatos tienen muy buenas propuestas para luchar contra la corrupción, pero al llegar al poder, o se les olvidan o se las tumban. Y para finalizar con este apartado, eliminar la JEP. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es un organismo creado durante el proceso de paz del 2016, diseñado para investigar todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, y ha condenado tanto a militares como a guerrilleros. El problema es que esas condenas están muy lejos de ser satisfactorias. Los guerrilleros, que mataron y secuestraron durante décadas, y los militares, que secuestraron civiles para hacerlos pasar por guerrilleros, no pasarán un solo día en la cárcel, y su castigo será completamente simbólico. Debido al acuerdo de paz, la JEP no puede sentenciar a casi nadie a la cárcel, y sus condenas son simbólicas. Construir monumentos, reparar a los familiares de las víctimas, ayudar a encontrar las fosas comunes donde se enterraron a las víctimas, etc. Para Abelardo y la derecha en general, esto ha favorecido a los criminales. Y en parte tienen razón, pero es que ese era el objetivo del acuerdo de paz, que las guerrillas entreguen las armas a cambio de reincorporarse a la vida cotidiana. Es absurdo pensar que las guerrillas se hubiesen rendido para pasar el resto de sus vidas en la cárcel. Abelardo afirma que quiere acabar con la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, lo cual suena fantástico. ¿Pero qué implica eso? Desmantelar el acuerdo de paz, arrestar a los excombatientes. Lo dudo mucho. Podría generar una gran controversia a nivel internacional y sería inconstitucional. Es más, acabar con la JEP es inconstitucional. Abelardo tendría que reformar la Constitución para poder eliminarla. Además, romper el acuerdo de paz podría deteriorar la confianza en el Estado y en los acuerdos que firma. Además, podría motivar a muchos excombatientes a volver a tomar las armas, lo cual aumentaría la inseguridad. En resumen, eliminar la JEP, idealismo puro y duro. Pasemos a política exterior. En primer lugar, mantener una alianza estratégica con Israel y Estados Unidos. Aprovechar las embajadas como agencias comerciales para promover negocios, que el vicepresidente asuma las funciones de canciller con alto peso político, posicionar a Colombia como un hub latinoamericano de financiamiento climático y bioeconomía, y respetar los compromisos internacionales que no pongan en riesgo el crecimiento. Y por supuesto, la más controvertida, revisar la membresía de organismos internacionales como la ONU y la OEA. Esta propuesta tiene varios riesgos. Si Colombia deja esos organismos, podría experimentar un aislamiento internacional sin precedentes. Podría quedar fuera de foros de cooperación internacional claves, por lo que no podría defender sus intereses frente a otros estados. Ahora bien, también deberíamos hacernos una pregunta. ¿Para qué ha servido la ONU en sus 80 años de historia? ¿Evitó la ONU la guerra de Corea? ¿La ONU evitó la guerra de Vietnam? ¿La ONU evitó el conflicto árabe-israelí? Más bien al contrario, la ONU fue uno de sus principales responsables junto al Reino Unido. La ONU evitó la guerra en Congo. La ONU evitó la guerra de los Balcanes. La ONU evitó las 850 intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. La ONU evitó la guerra de Ucrania. La ONU evitó los genocidios de Ruanda, Rohingya, Palestina, etc. Claramente, la respuesta es un rotundo no.
La ONU no ha servido para casi nada en sus 80 años de historia. Lo único que hace es mirar desde lejos, expresar preocupación y no hacer nada. Se parece mucho al vigilante de Marvel Studios. La única excepción sería la invasión de Irak a Kuwait, pero ni siquiera es un ejemplo válido, ya que la ONU lo único que hizo fue expresar preocupación y después decirle a Estados Unidos, a Reino Unido y a Arabia Saudita que eran libres de hacer lo que quieran. Pero es que la situación es aún peor cuando consideramos que la ONU tiene un presupuesto anual de unos 3.500 millones de dólares. ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con él? Y cuidado, con esto yo no digo que se lo estén robando, pero que no se esté haciendo nada ilegal no implica que no se esté despilfarrando el dinero de los contribuyentes. Por último, pasemos a medio ambiente. Según Abelardo, parte de la destrucción ambiental es responsabilidad de los grupos criminales, por lo que no es solo un tema ecológico, es también un tema de seguridad nacional. Entonces, su propuesta es combatir la deforestación y la minería ilegal como un problema de seguridad, usar mano dura, crear incentivos fiscales para las empresas que tomen medidas ambientales, usar sistemas de alerta temprana con monitoreo satelital, contener la frontera agrícola, lo cual podría entrar en conflicto con sus propuestas de apoyar el campesinado, trazabilidad obligatoria del oro y promover el turismo ambiental. Aquí hay que hablar de minería y fracking. Y es que Abelardo quiere impulsar ambos. Como vimos brevemente en el último video, el fracking genera muchos daños ambientales. Sin embargo, es inevitable. O lo hacemos nosotros o lo hace otro país con los mismos riesgos y daños ambientales. Prohibir el fracking es contraproducente. Lo único que podemos hacer es limitar y reparar los daños generados. Y en ese contexto surgió un fragmento de un video donde Abelardo dice esto. En donde hay esos páramos, en donde hay esas reservas, fracking a lo que dé. ¿Cuál es el problema? Que el video está editado. Un santuario no se toca. En donde hay esos páramos, en donde hay esas reservas, que hay explotación ahí de oro y eso implica una serie de elementos que pueden contaminar esa fuente hídrica, hermanito, es mejor pecar por exceso que por defecto. En el resto del país, en donde no esté en riesgo el ecosistema y no haya santuarios que no se puedan tocar, fracking a lo que dé. Podría estar mintiendo. Por supuesto. Así son los políticos, mentirosos y manipuladores. Sin embargo, una cosa es pensar que Abelardo miente y hará fracking en zonas protegidas, y otra cosa es editar un video suyo para hacer parecer que dice que hará fracking en zonas protegidas. El video es bastante claro. Abelardo dice que no se tocarán las regiones protegidas y que se promoverá el fracking en el resto del país. Podemos pensar que está mintiendo o que no será suficiente para proteger el medio ambiente. Pero repito, Abelardo nunca dijo que habría fracking en páramos. Además, explotar petróleo en páramos es ilegal. Así que, a no ser que Abelardo traicione sus promesas, lo cual podría pasar, o que cambie la ley, lo cual podría generar muchas protestas, a no ser que Abelardo haga eso, no habrá explotación petrolera en páramos. En el caso de la minería, pasa algo parecido. Muchos ecologistas, como Cepeda, afirman que el problema es la minería en general, no solo la ilegal. Y aunque tienen un punto, muchas políticas ecologistas requieren mayor minería. Por ejemplo, para hacer un auto eléctrico necesitamos baterías, las cuales son fabricadas con litio, cobalto, níquel, manganeso, cobre, etc. Minerales muy contaminantes de extraer. Por lo que prohibir o tratar de limitar la minería, nuevamente, es contraproducente. Para finalizar, Abelardo tiene varias propuestas enfocadas en los animales. Propone que el bienestar animal sea financiado con el Sistema General de Participaciones, capacitar a la fuerza pública en protección animal y aprehensión material preventiva de animales en casos de maltrato. Por supuesto, aquí tenemos que hablar de una de sus polémicas más famosas, los gatos explosivos. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo.
No, y ya lo advierto, ni la Sociedad Protectora de Animales puede denunciarme, ni nadie, porque ya eso fue hace 20 años y hace 20 años no lo hago. Me parece terrible, pero era un niño inocente que veía una diversión en eso. Inocente hay. Evidentemente, de ser esto cierto, estaríamos ante un lunático con posibles problemas mentales. Sin embargo, Abelardo tiene una explicación muy particular para esto. ¿Usted confesó alguna vez que había quemado gatos en su adolescencia o en su niñez? No tengo la edad. ¿Qué considera hoy de la lucha animalista en el país? No, eso, hermano, mira, yo fui, te quiero explicar el contexto. Yo fui a una entrevista con Susos. Me dijeron, Susos es montador y es animalista. Esto fue hace 14 años. 15 años ya. Pero ¿fue cierto o no cierto que quemaba gatos? No es cierto, hombre, no es cierto. Fue una estrategia de penalista. Cuando yo estaba en los procesos, yo trataba de decir algo para molestar a la contraparte y tú lo descuadras. Yo le dije eso a Suso y el resto de la entrevista la contraté yo. Fue una mala broma que nunca debía hacer porque soy amante de los animales. Vamos, que todo fue una broma. Por un lado, podría tener sentido, ya que por varias razones, nadie en su sano juicio confesaría semejante locura en forma de broma en la televisión pública nacional. Sin embargo, recordemos que Petro y Cepeda cuestionaron los resultados electorales sin pruebas, a pesar de que eso claramente les perjudicaría en las elecciones, por lo que tampoco deberíamos analizar a un político como Abelardo como si fuera una persona completamente racional. El problema principal aquí es que no hay pruebas, y por tanto no podemos asegurarnos de que lo haya hecho o no lo haya hecho. Al final es la palabra de Abelardo en un contexto de comedia contra la palabra de Abelardo en un contexto de campaña política. ¿Quién es más confiable? ¿El Abelardo comediante o el Abelardo político? Saquen sus propias conclusiones. Valoración general del programa. Es complicado. Por un lado, tiene muchas buenas propuestas, pero están tan vagamente desarrolladas que es muy complicado saber si las aplicarían de la forma correcta para que tengan éxito. Su programa, como ya dije, es de 3 páginas y es muy populista. Promete demasiado. Crecimiento explosivo, reducir la violencia al 50%, etc. Como ya dije, un gobierno de Abelardo solo podría ser o un rotundo éxito o un rotundo fracaso. Pero sin duda, el principal problema del programa no es el programa, sino el propio Abelardo. Abelardo, en mi opinión, es una incógnita. No sabemos qué piensa, qué ha hecho, ni qué hará. Hasta el año 2021 declaró ser ateo y después se volvió cristiano. Y aunque es completamente legítimo cambiar de religión, cuando la persona que cambia de religión es un político y la religión que adopta es la religión más popular del país que quiere gobernar, pues yo no estoy dentro de la cabeza de Abelardo, pero sí creo que deberíamos dudar. También ha tenido varias polémicas, algunas con explicación, como la del fracking, otras que no sabemos a ciencia cierta si son reales o no, como la del gato, pero luego hay otras que son reales y que deberíamos prestarles atención, como su relación con Alex Saab. Ahora bien, cabe señalar que de momento no se han encontrado pruebas lo suficientemente fuertes como para acusar a Abelardo de haber cometido algún delito. De hecho, Donald Trump afirma que investigó su relación con Alex Saab y que según él estaría limpio. Sin embargo, no sería la primera vez que Trump miente para defender a un aliado suyo. Extremely respected man in the Oval Office today. Esta es la primera visita del príncipe a la Casa Blanca en 7 años, desde 2018, cuando el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en un consulado saudí en Turquía. I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. Según un informe de la CIA, fue Bin Salman quien ordenó su asesinato. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. Y cuando una periodista le ha preguntado por el tema, Trump ha salido en su defensa. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. Otro tema son los clientes que le han permitido amasar su fortuna. Y aunque es cierto que al final ese es el trabajo de un abogado, defender a su cliente, porque existe presunción de inocencia y porque todos tienen derecho a la defensa, al final, que yo sepa, no hay ninguna ley en Colombia que obligue a los abogados a aceptar cualquier caso. Pero lo peor es que su contrincante es Iván Cepeda, un personaje que llegó a cuestionar los resultados electorales sin pruebas, que promovió una constituyente pese a que durante años negaron querer una, y que además habló de querer cerrar el Consejo de Estado y el CNE. En fin, amanecerá y veremos. En cualquier caso, que Dios bendiga a la República Bananera de Colombia.
I am waiting.